tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Después de que Job fue devastado por una secuencia de tragedias que le acontecieron simultáneamente, sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar viajaron cada uno una gran distancia para coincidir y acompañar a Job en su devastación. Se sentaron en silencio junto a Job por 7 días y 7 noches. Finalmente, en el momento que Job rompe el silencio, expresa: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Con estas palabras, Job se lamentó porque le sucedieron las peores calamidades y desgracias que pudo haberse imaginado, como la pérdida de todos sus hijos. ¿Qué es aquello a lo que más le temes? ¿Qué es aquello que te asusta más que nada en este mundo? ¿Has viajado en tu imaginación a los peores escenarios posibles y tienes miedo de que esos males se hagan realidad en tu vida? Para algunos, su temor más grande es la muerte de un ser amado, la muerte del cónyuge, o lo que es aún peor, la muerte de un hijo. Para otros, su temor más grande es un abandono, un divorcio, la soledad. Para otros es la pérdida de la salud, un diagnóstico terminal, o la pérdida de la capacidad mental. Para otros, sus más grandes miedos son de índole financiero: la quiebra, la bancarrota, el desempleo, la pérdida de una casa, un negocio o una empresa. A otros lo que más les asusta es la posibilidad de un accidente, un incendio, sufrir un crimen o un desastre natural catastrófico, una nueva pandemia, una hambruna masiva, entre tantas cosas más. Hoy estudiaremos el Salmo 46, el cual fue escrito durante una época de gran agitación en Jerusalén. Muchos eruditos concuerdan en que el contexto histórico del Salmo 46, junto con los Salmos 47 y 48, es la amenaza de la invasión de los asirios a Judá durante el reinado de Ezequías en el año 701 a.C. Algunos estudiosos van aún más allá y atribuyen la autoría de esta pequeña colección de 3 salmos a Ezequías. Algunos eruditos piensan esto, aunque no estamos completamente seguros de quién es el autor de este salmo. Aun cuando el encabezado del Salmo 46 menciona a los hijos de Coré, lo cierto es que no sabemos si los hijos de Coré son los autores del salmo o si el salmo fue escrito por alguien más y luego fue asignado a los hijos de Coré para que estos lo interpretaran en la adoración. De cualquier manera, lo más relevante es que tengamos en cuenta que el Salmo 46 fue escrito durante tiempos de angustia extrema, en los que los miedos y temores más grandes de los judaítas se estaban haciendo realidad.
Durante el ministerio profético de Isaías, todo el antiguo cercano oriente tenía como común denominador el miedo más grande, el cual en una sola palabra era Asiria. Los asirios emplearon amenazas psicológicas y físicas para infundir miedo, debilitar y destruir a sus oponentes. Sus invasiones incluían incendios, destrucción, sacrilegios, torturas crueles, violaciones y asesinatos. Los judaítas en el sur sabían muy bien lo que les había acontecido años atrás a las tribus del reino del norte de Israel cuando cayeron en las manos de estos mismos despiadados asirios. Antes de proceder a la invasión, los asirios enviaban mensajeros para amedrentar al pueblo e invitarlos a rendirse. Veamos un ejemplo de esto en Isaías capítulo 36, versículos del 13 al 20. Dicho esto, el comandante en jefe de los asirios se puso de pie y a voz en cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías, el rey de Judá. Él no puede librarlos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, es decir, en Yahvé, diciendo: sin duda el Señor Yahvé nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos. Las conquistas asirias involucraban la amenaza de una deportación masiva, como le había sucedido al reino del norte. Fue con esta invasión asiria que las tribus que integraban el reino de Israel del norte desaparecieron como unidades geopolíticas. El vocero asirio continúa diciendo: no se dejen seducir por Ezequías cuando dice: el Señor Yahvé nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor Yahvé librar de mis manos a Jerusalén? Las amenazas de los asirios eran tanto a gritos, a voz en cuello, como por escrito. El rey de los asirios, Sennacherib, envió una carta a Ezequías dándole un ultimátum para que se rindiera y le entregara a Jerusalén. El rey de Judá, Ezequías, hizo lo único que le quedaba, lo único que realmente podía y sabía hacer. Después de leer la carta con el ultimátum que le escribió Sennacherib, subió al templo, puso la carta sobre el altar, se postró ante el único Dios verdadero y le rogó por ayuda. Ezequías ora de la siguiente manera. Esto lo vemos en Isaías capítulo 37, versículos del 17 al 20. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor Yahvé, eres Dios. Alguien dijo que no sabes cuánto necesitas a Dios hasta que Dios es todo lo que te queda. Te lo repito, alguien dijo que no sabes cuánto necesitas a Dios hasta que Dios es todo lo que te queda. Ese fue el caso exacto de Ezequías.
no había nada más que él pudiera hacer que rogar por ayuda al único Dios verdadero. Aquella misma noche el ángel del Señor mató milagrosamente a 185,000 soldados asirios. Dios intervino para proteger y librar gloriosamente a su pueblo. Lo cierto es que en algún momento de nuestras vidas, todos, sin excepción alguna, enfrentaremos dificultades que parecen sobrepasarnos, circunstancias que sentimos que son más de lo que podemos manejar o soportar. Llega ese momento en el que topamos e incluso quienes anhelan ayudarnos no pueden hacer mucho por nosotros. Llega el sentimiento de vacío e impotencia de no poder hacer humanamente nada más para cambiar las circunstancias. Sin embargo, en su inmensa misericordia, el Señor nos ha provisto el Salmo 46 para tiempos difíciles como estos. Esto lo experimentó Martín Lutero. Unos 10 años después de clavar las 95 tesis, atravesó la peor temporada de su vida. A la persecución y el odio que ya padecía, se le sumó una enfermedad cardíaca y además una enfermedad intestinal grave. Estuvo al borde de la muerte. Además, la peste negra había avanzado ya por Europa y había llegado a Alemania y estaba matando a muchísimas personas. Y fue con la muerte rodeándolo por todos lados que Martín Lutero encontró la fortaleza de su alma en el Salmo 46, a tal grado que escribió, inspirado en este salmo, el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios. El título de este mensaje es Confianza incondicional en Dios. Así como muchos personajes a lo largo de la historia han hallado la fortaleza de su alma en el Salmo 46, anhelo que todos nosotros podamos hacerlo el día de hoy. Leamos la totalidad del Salmo, el cual está comprendido de 11 versículos. Iniciemos con el encabezado, que sería el equivalente al versículo 0, el cual es parte del texto hebreo. Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Esto también podría traducirse como Salmo para los hijos de Coré. Es por eso que no sabemos con exactitud si los hijos de Coré son los autores del Salmo o alguien más lo escribió y fue asignado a los hijos de Coré para que ellos lo interpretaran. Compuesto para alamot cántico. Alamot es un término musical que en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 20, está relacionado con instrumentos de cuerda en un tono alto. Es también posible que este salmo haya sido cantado principalmente por voces femeninas agudas. Leamos ahora el texto del Salmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Selah es un término de difícil traducción, pero puede implicar una pausa para meditar. A lo largo del Salmo 46 aparecen 3 Selah que parecen indicar cuál es la estructura del Salmo, que está dividido en 3 estrofas o secciones. Este Selah que acabamos de leer marca el final de la primera estrofa. Leamos a continuación la segunda estrofa. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Vemos aquí otra pausa para meditar y el final de la segunda estrofa del Salmo. Leamos ahora la tercera y última estrofa. Vengan, contemplen las obras del Señor,
que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Observen que el versículo 10 es un oráculo en el que el mismo Dios habla diciendo: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Luego hay una declaración colectiva que repite las mismas palabras del versículo 7. El pueblo reconoce una vez más: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Al terminar de entonar el salmo, las personas debían permanecer en un estado de meditación profunda delante de Dios. Una meditación que los condujera a concluir que necesitaban desarrollar en medio de estas amenazas extremas una confianza radical en Dios. Con fines explicativos, quiero dar un encabezado como un punto de bosquejo a cada una de las 3 estrofas que de forma natural desglosa el mismo salmo. Este es el punto número 1, o el encabezado que propongo para la primera sección del salmo. Confiamos en Dios aun cuando la tierra sea trastornada. Confiamos en Dios aun cuando la tierra sea trastornada. Hagamos el ejercicio de leer de corrido esta primera estrofa del salmo para asimilar mejor su contenido y luego profundizaremos en algunos detalles. Les recuerdo que el encabezado propuesto, o el punto número 1, es: confiamos en Dios aun cuando la tierra sea trastornada. Leamos en voz alta juntos al unísono. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, Selah. Noten que en esta primera sección del Salmo, el salmista describe a la tierra en apuros. La vida sobre la tierra ha sido alterada. No obstante, en la experiencia del salmista, Dios había dado ya múltiples pruebas de su cuidado y provisión en las circunstancias más terribles y adversas. Es por esto que en el versículo 1, el salmista empieza con un tono positivo, afirmando con total convicción no solamente quién es Dios, sino además quién es Dios para nosotros. Una cosa es que yo entienda de alguna manera quién es Dios, y otra cosa es que yo entienda quién es Dios para mí. El salmista inicia diciendo: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 3 sustantivos son usados por el salmista para describir lo que Dios es para los suyos: refugio, fortaleza y auxilio. Veamos cada uno de estos 3 sustantivos que describen quién es Dios para nosotros. Dios es nuestro refugio. La palabra hebrea machzeh, que se traduce como refugio o amparo, brinda el aspecto defensivo o externo de la salvación de Dios, es decir, la protección divina que nos rodea por completo. Esto significa que además de que Dios está con nosotros, nosotros estamos en Dios. Este concepto de Dios con nosotros y nosotros en Dios resonará a lo largo del Salmo, especialmente en los versículos 7 y 11. Estamos refugiados, resguardados, escondidos en Dios. El salmista también expresa que Dios es nuestra fortaleza. La palabra hebrea os, que se traduce como fortaleza, puede traducirse también como fuerza o poder. Dios es nuestra fortaleza, fuerza o poder. Esto implica el aspecto dinámico e interno en el que Dios empodera a los débiles para la acción. Observen que refugio implica un aspecto externo.
mientras que fortaleza implica un aspecto interno. Aun cuando utiliza otra terminología, Isaías expresa el sentido de esta fortaleza o fuerza que Dios provee, incluso al más débil de los débiles. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. De igual manera, el salmista dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra hebrea para auxilio es ra, la cual también se puede traducir como ayuda o socorro. Ahora bien, noten que el auxilio se define como pronto. Dios es nuestro pronto auxilio. Literalmente en hebreo dice: Dios es nuestra ayuda muy presente. Dios es nuestra ayuda muy presente. Dios está muy presente ayudándonos en nuestros peores momentos y dificultades, aun cuando no podamos percibirlo. Dios, al estar presente, se deja hallar fácilmente por nosotros cuando lo necesitamos. Esto implica la disposición de Dios para permanecer con nosotros, ser encontrado por nosotros y ayudarnos en las adversidades. Además, denota la suficiencia de Dios para auxiliarnos en cualquiera que sea nuestra situación. Él es el Dios Todopoderoso. El texto de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 4, nos transmite esta misma idea. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Profundicemos ahora en el versículo 2 del Salmo 46, es decir, el versículo 2 de nuestro texto base. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Por favor, traten de imaginar en sus mentes esto. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. ¿Pueden imaginar en sus mentes a los montes hundiéndose en el fondo de los mares? Noten cómo la imaginería de la creación está en la mente del autor del Salmo, pero funcionando al revés. Se lo repito. Noten cómo la imaginería de la creación está en la mente del autor del Salmo, pero funcionando al revés. ¿A qué me refiero con esto? Al describir la acción de las montañas que se deslizan al fondo del mar, el salmista describe el proceso inverso a la creación, como una regresión que va desde la creación al caos. Recordemos que en el tercer día de la creación sucedió todo lo opuesto a lo que el salmista describe. La tierra emergió, la tierra seca emergió de las aguas. Leamos Génesis capítulo 1, versículos 9 y 10. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra. Esto incluye los montes o las montañas. Y al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Pero el cuadro que el salmista expone en el versículo 2 es opuesto. La tierra seca y los montes son arrastrados para sumergirse de nuevo en las aguas. Esto denota una reversión del proceso de creación, un retorno al caos que antecedió a la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, implicando ahora el desconcierto y la confusión total del mundo y de la vida de los habitantes de este. En el Antiguo Testamento, las montañas son un símbolo de estabilidad y seguridad, mientras que el mar, con sus ondas y mareas, es un símbolo de inestabilidad y peligro. El hecho de que las estables montañas sean arrastradas hasta el fondo del inestable mar
significa que el mundo ha perdido todo aquello que consideró su estabilidad y seguridad y ahora está hundido en el caos. Las montañas eran también puntos de referencia. Estas servían para que los habitantes de la tierra se orientaran y pudieran tener una sensación de ubicación. Sin embargo, al desaparecer las montañas, ya no hay punto de referencia, ya no se sabe dónde se está, no hay forma de ubicarse. Sin embargo, nosotros debemos recordar que nuestra orientación verdadera proviene únicamente de Dios y su palabra. Él es nuestro punto de referencia perfecto y quien nos guía aún en medio del peor de los caos. Dios dice por medio del profeta Isaías: porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. El sentido de esto es: aun cuando lo más estable, firme y seguro que el mundo haya conocido se pierda y desaparezca, mi misericordia sobre ti y mi pacto de paz contigo seguirán firmes, estables y vigentes eternamente. Qué maravilloso es nuestro Dios. Versículo 3 de nuestro texto base, el salmista dice: aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Quiero llamar su atención sobre la palabra creciente. El salmista afirma que no debemos temer aunque los peligros y las amenazas vayan en aumento. Selah. Aquí nos invita a otra pausa para meditar. Seamos honestos. En nuestra naturaleza humana, cuando los peligros y amenazas aumentan, también se incrementa nuestro miedo. No obstante, a la luz del Salmo, la pregunta que surge es: ¿aumentará entonces nuestra fe para estar a la altura de las circunstancias más difíciles de nuestra vida? George Mueller dijo que las dificultades son el alimento de la fe. Hoy, al igual que los discípulos, debemos rogarle a Jesucristo: aumentanos la fe, refina nuestra fe, purifica nuestra fe. Una cosa es confesar que Dios es nuestro refugio, fortaleza y pronto auxilio, y otra es resolver que no temeremos. Confesar lo que deberíamos creer es muy fácil. Lograr que nuestros corazones sientan la seguridad confesada es el desafío, es lo que anhelamos. El miedo que provoca el colapso de la creación solo puede ser vencido por la fe en el Dios creador. El salmista afirma una confianza tan firme en Dios que permite la contemplación de la destrucción final de la creación sin temor. Ese es el grado y la profundidad de fe a la que este salmo nos invita. A una confianza tal que podríamos estar delante de la destrucción total de la creación y no temer, porque Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El encabezado que propongo para la segunda sección del Salmo 46, o el punto número 2, es: confiamos en Dios aun cuando se agiten las naciones. Confiamos en Dios aun cuando se agiten las naciones. Hagamos el mismo ejercicio que realizamos en la estrofa anterior y leamos ahora de corrido la segunda estrofa del Salmo en voz alta al unísono. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió.
El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Noten que en términos generales, el salmista pasa de los desastres naturales que expuso en la primera estrofa del Salmo a los desastres políticos que describe en esta segunda estrofa. Las naciones braman y los reinos se tambalean. Dicho de una forma más concisa, el salmista pasa de los desastres naturales a los desastres políticos. Recordemos que en la primera sección el salmista inicia diciendo que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, para luego abordar el tema de los desastres naturales. Igualmente, en la segunda estrofa, el salmista inicia con un tono positivo, afirmando primeramente el reposo o descanso que podemos disfrutar en la presencia de Dios, para luego abordar el desastre político. Observen que en un rotundo contraste al caos de las aguas turbulentas y los montes que se deslizan hacia lo profundo del mar, en una reversión de la creación que vimos en la primera estrofa, en esta segunda estrofa el salmista vuelve a utilizar la imaginería de la creación, pero ahora para resaltar el reposo o el descanso que Dios ofrece en su ciudad, aún en medio del caos de las naciones, diciendo: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esto nos recuerda el río descrito en Génesis capítulo 2, versículo 10, que fluía a través del huerto del Edén para regar todo el paraíso. El salmista parece implicar que en la presencia de Dios las aguas no son mares amenazantes para destrucción y muerte, sino un río que da vida y alegría. Todo cambia en la presencia de Dios. Dios nos refresca en medio de nuestras tribulaciones y dificultades. El salmista continúa diciendo: las moradas santas del Altísimo, el nombre divino, El Yon, que se traduce como Dios Altísimo, es una alusión directa a Abraham. El Dios de Abraham es conocido como El Yon, el Dios Altísimo. El salmista de alguna manera sigue apelando al Bereshit, al comienzo, al inicio, al Génesis. Versículo 5: Dios está en medio de ella. Se refiere a la ciudad que inferimos con mucha facilidad es Jerusalén. No será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Por favor, lean conmigo en voz alta esta última línea: Dios la ayudará al romper el alba. Esta frase se refiere a la disponibilidad inmediata de la ayuda de Dios, al pronto auxilio del que el salmista habló en el primer versículo del Salmo, al hecho de que Dios es nuestra ayuda muy presente. La ayuda de Dios se hará evidente tan pronto como llegue el alba, es decir, el amanecer. Ese momento en que su luz disipa la oscuridad, lo cual es también símbolo de salvación. Esto alude al evento del Éxodo, en el que después de que los israelitas atravesaran el mar en seco, ya estando al otro lado del mar, Moisés levanta su mano y Dios hace que las aguas vuelvan a su lugar, y es al amanecer que los egipcios mueren ahogados en el mar. Es al romper el alba que los egipcios, los enemigos del pueblo de Dios, mueren ahogados en el mar. Fue también al llegar la luz de la mañana, al romper el alba, que los israelitas se percataron de que el ángel del Señor había matado a 185,000 hombres del ejército asirio, provocando la retirada del rey Sennacherib y sus tropas sobrevivientes. Dios nos sigue dando la esperanza de un nuevo día, de un nuevo amanecer.
en el que la oscuridad de nuestra prueba termine y podamos nuevamente ver la luz, en la que el valle de sombra termine y veamos salir la luz de la aurora. Lo verdaderamente importante acerca de la ciudad de Dios es la presencia de Dios en ella. El Salmo está compuesto de tal manera que atribuye a Dios, no a la ciudad, el poder de dar bendiciones, salvación y protección. Krauss dice pertinentemente que no es Jerusalén el refugio y protección en las calamidades y tribulaciones, sino Yahvé o Jehová. En el nuevo pacto, amados hermanos, nuestra mirada ya no está puesta en la Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Esto lo dice claramente el autor de Hebreos. Ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. También el apóstol Juan nos describe a la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios en Apocalipsis capítulo 21. En el versículo 6 de nuestro texto base, el salmista dice: bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Noten los paralelos de los versículos 2 y 3 con el versículo 6 en la siguiente tabla. Vemos que en la primera estrofa el salmista aborda el tema de los desastres naturales. En la segunda estrofa aborda el tema de los desastres políticos. Pero además, poéticamente, hace un paralelo entre ambos desastres, los naturales y los políticos. En la primera estrofa, la tierra sufre cambios. En la segunda estrofa, la voz de Dios derrite la tierra. En la primera estrofa, los montes tiemblan. En la segunda estrofa, los reinos de la tierra se tambalean. En la primera estrofa, las aguas braman. Y en la segunda estrofa, las naciones braman. ¿Notan el paralelo tan poético en lo que el salmista está describiendo? El caos cósmico y el caos político suceden entonces paralelamente. La voz de Dios será tan decisiva para destruir la tierra como fue para crearla. La voz de Dios será tan decisiva para destruir la tierra como lo fue para crearla. El Salmo 33 en sus versículos 6 y 10 dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. ¿Qué significa esto para nosotros como iglesia? ¿Qué significa esto para la iglesia de Jesucristo hoy en día? El erudito Michael Wilcock comenta acertadamente lo siguiente: en la actualidad vemos a la iglesia bajo amenaza en todas partes del mundo. Terremotos de persecución e inundaciones de materialismo. Y quiero hacer una pausa aquí. Terremotos de persecución e inundaciones de materialismo en la iglesia de Jesucristo. ¿Ven esos polos tan opuestos? Por un lado, nuestros hermanos arriesgando su vida, perdiendo su libertad, siendo torturados por predicar el evangelio, por la causa de Cristo. Y por el otro, iglesias inundadas de materialismo. Y el ejemplo que tenemos como el mayor descaro de este materialismo es el falso evangelio de la prosperidad. Sin embargo, nosotros debemos velar que no caigamos en eso también. Y pedirle a Dios que aleje nuestros corazones del amor al dinero, de la espiritualización depravada, de la espiritualización tergiversada del amor al dinero. Porque el amor al dinero es la raíz o el principio de todos los males. No hay pecado que no pueda cometerse si se ama el dinero. Por eso vemos corrupción en todas las esferas. En todas las esferas.
incluyendo la esfera religiosa. Michael Wilcox sigue diciendo, ¿qué confianza puede tener la iglesia de poder resistir? La iglesia pues basa su confianza en Cristo. Es pues a Él a quien se aplica la más que notable paradoja del versículo 7, asegurándonos que el Señor no solo está con nosotros, sino que además Él es nuestro baluarte. La paradoja a la que Wilcox se refiere es que Dios está con nosotros, pero además nosotros estamos en Dios. ¿Les resuena esto con la frase o la fórmula paulina por excelencia que encontramos en más de 200 ocasiones en las cartas de Pablo? En Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está con nosotros, pero además nosotros estamos en Él. De hecho, los versículos 7 y 11, que son exactamente iguales, registran esta maravillosa paradoja. El salmista dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, es decir, nuestro recinto fortificado en lo alto, es el Dios de Jacob. La frase el Dios de Jacob es otra alusión a la narrativa del Génesis y evoca el pacto de Dios con su pueblo. La diferencia entre refugio y baluarte es que el baluarte da la idea de un lugar seguro que está edificado en lo alto. Noten nuevamente la paradoja más maravillosa. Dios está con nosotros. Jesucristo vino como el Emmanuel. Emmanuel, con nosotros, el Dios. Con nosotros Dios. Ese es Jesucristo, nuestro Emmanuel. Pero además de que Dios está con nosotros, nosotros estamos en Dios. Estamos en Cristo. Este lenguaje de ustedes en mí y yo en ustedes es el mismo que utiliza nuestro Jesús en Juan 15 cuando dice yo soy la vid y ustedes los pámpanos o las ramas. Leamos las palabras de Jesús en los versículos 4 y 5 de Juan 15. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El encabezado que propongo para la tercera sección del Salmo, o el punto número 3 y final, es: confiamos en Dios aun cuando sus juicios sean ejecutados. Confiamos en Dios aun cuando sus juicios sean ejecutados. Realicemos por última vez el mismo ejercicio que hicimos en las estrofas anteriores del Salmo y leamos esta tercera estrofa de corrido en voz alta al unísono. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. En el versículo 8, el salmista dice: vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra. El salmista nos invita a atestiguar y contemplar el poder de Dios para destruir según su designio soberano y para ejecutar su justicia perfecta sobre toda la tierra. Versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. No hay límites para el poder y el reino de Dios. Él puede acabar con las guerras. Lo haría en el contexto inmediato del salmista al derrotar a los temidos asirios, y lo hará en su segunda venida en toda la tierra. Luego el salmista brinda imágenes específicas diciendo que Dios quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego.
Imaginemos esto en lo que sería el contexto inmediato del salmista. Al romper el alba, la amenaza asiria habría terminado. 185,000 cadáveres de los enemigos estarían tendidos sobre el suelo en las afueras de los muros de Jerusalén. El campamento asirio estaría desolado. Todas las armas de estos, sus arcos, sus lanzas y sus carros vacíos habrían quedado allí. La única forma de deshacerse de un desastre de tal magnitud era o sería quemándolo todo. Mientras que el humo subiría al cielo, quemando todos los restos, tanto de los cadáveres de los asirios como de sus armamentos y carros, los judaítas contemplarían las obras de Dios, que trajo su juicio sobre sus enemigos y los libró milagrosamente de la invasión asiria. De igual manera, el salmista dirige su enfoque al futuro escatológico, anticipando que Dios destruirá todos los males que aquejan al mundo. De hecho, la palabra tierra aparece en 5 ocasiones a lo largo del Salmo, una y otra vez, mostrando el control soberano de Dios sobre la tierra. El Dios pacificador abolirá la guerra sobre toda la tierra. Empero, si el resultado final será la paz, el proceso inevitable es el juicio divino. Por favor, pónganme atención en esto y se lo repito. Si el resultado final será la paz, el proceso inevitable será el juicio divino, del cual ninguno de nosotros podrá escapar. La justicia de Dios es perfecta. Sin embargo, los creyentes podemos descansar en esto. Para aquellos que creemos en Jesucristo, hay paz al otro lado del juicio divino. Para aquellos que creemos en Jesucristo, hay paz al otro lado del juicio divino. Llegará ese día en que estaremos delante del juez perfectamente justo y lo único que podremos decir es esto, de forma personal, cada uno de nosotros. Mis pecados, transgresiones, iniquidades, faltas, deudas y maldades las pagó Cristo en la cruz. Esa es toda nuestra esperanza. Esa es toda nuestra esperanza. Y esa es la confianza que podemos tener en Dios, aun cuando sus juicios sean ejecutados sobre la tierra. Ahora bien, una intervención divina de esta magnitud que alcance y afecte toda la tierra tendrá lugar solamente hasta la segunda venida de Cristo, en el día del Señor. En esta parte del Salmo, la voz del Señor, que en el versículo 6 derrite la tierra, es articulada por medio de un oráculo profético musicalizado para instruirnos. Este es Dios hablando. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Solo hay un mandamiento en todo el Salmo 46. Y es precisamente este en el que Dios mismo habla, diciéndonos lo que debemos hacer, y es: estén quietos y sepan que yo soy Dios.
cuando nuestros miedos y temores más grandes se están haciendo realidad, cuando la amenaza es extrema y la angustia es abrumadora, cuando topamos y parece que no hay salida, que ya no hay nada que humanamente podamos hacer para cambiar la situación, cuando aquellos que anhelan sinceramente apoyarnos se ven tan limitados y no pueden hacer mucho por nosotros, el Señor nos mira y nos dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Ese era el caso exacto de Ezequías. Los asirios habían arrasado con naciones poderosas. Estaban a las puertas de Jerusalén. Habían arrasado con el reino del norte de Israel y ahora estaban a las puertas de Jerusalén. Los voceros de Sennacherib gritaban a voz en cuello que o se rendían o los iban a invadir. La carta del ultimátum llegó a las manos de Ezequías. Y no había nada que humanamente pudiera hacer. Hizo todo lo que le quedaba: subir al templo, poner la carta sobre el altar, postrarse delante del único Dios verdadero y rogarle por su ayuda. Eso es lo que significa estar quietos y saber que Él es Dios. Por favor, repitan conmigo: estén quietos. El término hebreo es harpú, que se traduce como, evidentemente, estén quietos, pero tiene el sentido de deténganse ya, paren de una vez, suspéndanlo todo. Pónganle fin a su estado actual. No sigan con sus intentos fallidos en sus propias fuerzas. Y sepan, saber en este contexto es más profundo que el término que usamos en el español. Saber en este contexto es más como experimenten. Experimenten que yo soy Dios. Vean cómo yo actúo, cómo yo intervengo. Contemplen mis obras. Curiosamente, la palabra hebrea para estar quieto significa también relajar y soltar. Se lo repito, curiosamente, la palabra hebrea para estar quieto significa también relajar y soltar. Y esto es lo que Dios continúa diciéndonos hasta el día de hoy. Si sus peores temores y miedos se están haciendo realidad, si la dificultad lo sobrepasa, relájense y suéltenlo todo en mis manos. Para finalmente experimentar que yo soy Dios, el Dios que será exaltado por todas las naciones, el Dios que será exaltado por toda la tierra. Por último, el salmista concluye repitiendo las mismas palabras del versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Nuevamente aparece la maravillosa paradoja. Dios está con nosotros y nosotros estamos en Dios. Quiero terminar con una cita de Warren Wiersbe, quien dijo: si miras a los demás, te distraerás. Si te miras a ti mismo, te desalentarás. Pero si miras a Cristo, te deleitarás. Si miras a los demás, te distraerás.
Si te miras a ti mismo, te desalentarás. Pero si miras a Cristo, te deleitarás. Hoy quiero invitarte a orar. El salmo termina con un Selah que parece implicar una invitación a una meditación profunda delante de Dios. Esta meditación profunda debe desembocar en una confianza radical en Dios. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuánto confías en Dios? Contéstate solo tú mismo, delante de Él. ¿Cuánto confías en Dios? Bueno, este salmo tiene el potencial de convertirse en la fuerza de tu alma, así como lo fue para Lutero y muchos a lo largo de la historia. Confianza radical e incondicional en Dios, sea cual sea la circunstancia, pase lo que pase. Hoy podemos estar seguros completamente de que a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien, sea cual sea el desenlace de tu situación. Todo será tornado para bien, no solamente en esta tierra, sino eternamente, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. En Él está nuestra esperanza. No tenemos a nadie más que a Dios. El salmista también dijo: ¿a quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios es todo. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda muy presente en las tribulaciones. Mientras que los mares agitados hunden lo más estable de esta tierra en el caos, en la presencia de Dios sigue habiendo un río que da vida y alegría. Él puede refrescarte en tu aflicción, y aun cuando sus juicios sean ejecutados, en Cristo tenemos paz del otro lado del juicio. Este es el nivel de confianza al que Dios nos invita en este salmo. Ustedes pueden ver la creación en su destrucción final y seguir confiando en mí. Eso es lo que el Señor dice. Ustedes pueden ver el caos político y las guerras de las naciones y seguir confiando en mí, porque yo traeré paz en última instancia. Ustedes pueden ver mi juicio sobre la tierra y a la vez confiar en mí, porque gracias a Cristo hay paz para nosotros del otro lado del juicio. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias por darnos este tesoro en tu palabra, el Salmo 46, que significa tanto para los afligidos, para los sufrientes, para los devastados, para aquellos que sienten que no tienen salida, para aquellos que han topado humanamente hablando. Gracias, Dios, porque ni la destrucción de este mundo debe asustarnos, porque nuestra confianza está en ti. Gracias, Dios, porque ni siquiera el caos de las naciones y las guerras deben hacer mella en nosotros, porque nuestra confianza está en ti. Y cuando tus juicios sean ejecutados,
con la misma voz que creaste el mundo lo derritas. Tu voz seguirá diciéndonos a nosotros: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Hoy te decimos, Señor, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Y solo en ti está nuestra confianza incondicionalmente. Hoy depositamos nuestra confianza de forma radical en ti, Dios. Aun cuando nuestros peores temores y miedos se puedan estar haciendo realidad, seguimos confiando en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu obra en nosotros. Haz lo que tú quieras hacer. Quiero hablar contigo, mi mujer, que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y ríndete a Él. Dile a Dios creyendo con tu corazón y confesando con tus labios: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Me entrego a ti, me rindo a ti. Sé mi Señor y Salvador eternamente. En tu nombre, Jesús, el nombre sobre todo nombre, el único nombre en el que hay salvación, el nombre en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Jesucristo, eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos orado. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.